Estoy saliendo con los dos chicos a la vez y ninguno de los dos sabe. Siento que soy demasiado mujer para solo uno, así que a uno le digo que trabajo en la mañana para verlo en la tarde y al otro le digo lo contrario. Jorge estaba en mi sala con flores y desayuno como si fuera el dueño del mundo, y Kevin estaba en mi cocina en ropa interior como si fuera lo más normal. Los dos me miraban esperando que yo colapsara, como si mi casa fuera un tribunal y yo la acusada. Si quieren el cuento completo, se los explico desde el principio para que entiendan el nivel de absurdo al que me llevaron. Yo no soy de las que se conforman con migajas emocionales, y eso la gente lo confunde con exigencia. Tengo 20 y tantos, vivo sola en un departamento que me costó armar con paciencia, y siempre he sabido que una relación debería sumar, no recortar. Me gusta sentirme cuidada, admirada y deseada, y también me gusta la tranquilidad de que todo tenga orden. Hay mujeres que aceptan la mitad de lo que necesitan y se convencen de que es madurez. Yo no tengo ese talento para autoengañarme. Si voy a invertir mi tiempo, quiero retorno, no discursos. A Kevin lo conocí en un gimnasio al que iba por estética y por terapia no oficial. Él es de esos hombres que caminan como si les hubieran esculpido el cuerpo a mano, y lo sabe, porque lo usa como pasaporte social. Se acercó con esa seguridad de alguien que nunca ha tenido que demostrar nada más allá de verse bien, y yo lo dejé porque no soy de piedra. Con Kevin todo era fuego, risa, planes impulsivos, y esa sensación de que la vida es un videoclip. El problema es que cuando el videoclip se apaga, queda la realidad, y la realidad venía sin tarjeta, sin metas claras y con un historial de "ya veré", que a mí me irrita. Kevin también tiene ese encanto de niño grande que, si lo miras rápido, parece libertad, pero si lo miras con calma, es desorden. Un día me decía que iba a emprender, al siguiente que el sistema lo odiaba, y al tercero que el universo lo estaba probando. Yo escuchaba y asentía porque no soy su madre, pero internamente anotaba que su disciplina era una leyenda urbana. Aún así, con él yo me sentía joven de una forma casi insultante, como si a mi cuerpo le hubieran devuelto una versión mejorada. Y eso pesa, porque no todo es Excel y proyecciones. Yo no quería renunciar a lo que me despertaba. A Jorge lo conocí en un contexto totalmente distinto, por un grupo de amigos que hacen cenas tranquilas, de las que terminan temprano y tienen servilletas de verdad. Jorge no entra a un lugar, Jorge llega y se sienta como si pidiera permiso a la gravedad. Es amable, correcto, trabajador, de esos hombres que responden mensajes sin juegos raros y que pagan sin hacer teatro. Con él no había adrenalina, había estabilidad, y eso tiene un atractivo silencioso cuando una ya ha visto a los carismáticos evaporarse. Jorge me hablaba de su trabajo con orgullo, y por primera vez en mucho tiempo yo no sentí que tenía que empujar a alguien hacia la adultez. La personalidad de Jorge, eso sí, es funcional y punto. No es que sea malo, es que su emoción viene con manual, y a veces parece que lo redactó un comité. Sus detalles son previsibles, sus chistes son seguros, sus planes son razonables, y su forma de querer es una manta tibia que no te sorprende, pero te cubre. Yo lo veía y pensaba que para muchas mujeres eso sería suficiente, y me parecía bien por ellas. Pero a mí me faltaba el chispazo, la sensación de ser el centro del mundo aunque sea por un rato. No me voy a culpar por querer una vida completa. Entonces pasó algo que cualquiera con 2 neuronas entendería como un dilema lógico. Kevin me daba intensidad y deseo, pero era incapaz de sostener una estructura. Jorge me daba estructura y futuro, pero era incapaz de encenderme por dentro. Y yo no me considero una mujer para vivir a medias, ni en lo emocional ni en lo práctico. La gente siempre quiere reducirlo a moralina barata, pero yo lo vi como gestión de recursos. Si 2 partes incompletas existen, lo sensato es integrarlas. No para manipular, sino para equilibrar, como quien mezcla café con leche porque ninguno solo te funciona como lo necesitas. No me enamoré de 2 al mismo tiempo como una adolescente confundida. Yo tomé una decisión consciente porque mi vida no es un ensayo. Además, yo nunca le prometí exclusividad a nadie con contrato firmado, y eso es un detalle que convenientemente se les olvida a los indignados profesionales. Con Kevin todo era más ligero, más de vivir el momento, así que la exclusividad jamás fue una conversación seria, era más bien un clima. Con Jorge, en cambio, la cosa se encaminó rápido hacia rutina, llaves, horarios, y esa seguridad que a los hombres les encanta cuando les conviene. Si alguien estaba asumiendo demasiado, no era yo. El esquema salió de forma natural porque ambos hombres viven desde su propia narrativa. A Kevin le gusta imaginar que está con una mujer ocupada, importante, de agenda apretada, porque eso lo hace sentirse parte de algo grande. Yo le dije que tenía un horario corporativo de 8 a 5, y él se tragó la película completa, con todo y el traje mental. Con Jorge fue lo contrario, porque a él le gusta sentirse el eje de un sistema ordenado, así que le dije que yo hacía turnos nocturnos de enfermería, una historia perfecta para justificar verme de día y estar cansada, sin que preguntara demasiado. No es mentira si es logística adaptada al receptor. Yo no estaba improvisando,
estaba organizando. Tenía días definidos, mensajes separados, rutas distintas, hasta perfumes distintos por si acaso, porque una también tiene estándares de calidad. Kevin era noche, energía, planes espontáneos. Jorge era mañana, calma, brunch, y esa sensación de hogar que él proyecta aunque sea medio soso. Nunca se cruzaban porque, precisamente, yo no dejo cosas al azar. Cuando algo funcionaba tan bien, me parecía ridículo que alguien lo llamara engaño, para mí era eficiencia emocional. También hay que entender una cosa, yo no estaba sacándoles dinero a los dos ni viviendo a costa de nadie como para que se pongan en plan mártires. Kevin, si acaso, se beneficiaba de mi casa y de mi paciencia. Jorge se beneficiaba de mi compañía y de que yo le subía el nivel social sin esfuerzo. Yo aportaba, yo sostenía, yo administraba el caos para que todo fuera armonioso. Si alguien se aprovechaba, sinceramente, eran ellos de mí, porque yo hacía que el vínculo funcionara sin que tuvieran que lidiar con sus propias limitaciones. Lo mío era un servicio. El problema con los hombres es que se sienten con derecho a romper tus rutinas cuando les da la gana, y después quieren que tú seas la que explique el desastre. Mi cumpleaños era un día que yo quería controlar porque, si algo me gusta, es que mis fechas se sientan como se supone que deben sentirse. Cuidado, atención, y cero estrés. Yo había armado el plan perfecto para celebrar con uno en la noche y con el otro al día siguiente, sin dramas, sin escenas, sin show. Pero los dos decidieron que tenían que sorprenderme, como si la sorpresa fuera un permiso para invadir. Nadie piensa en lo que cuesta mantener una vida funcionando cuando hay personas que creen que el romanticismo es aparecer sin avisar. Jorge apareció a las 10 de la mañana con desayuno como si yo fuera una señora casada, y yo ni siquiera tenía cara de recién salida de guardia, preparada porque ese día no tocaba actuar. Yo escuché la llave y se me congeló el estómago, porque ahí entendí que el problema no era mi esquema, era su impulsividad. Él entró con esa sonrisa lenta de orgullo, como esperando aplausos por hacer lo mínimo, y se fue directo a la cocina. Y ahí estaba Kevin, porque Kevin había amanecido conmigo por mi cumpleaños y estaba tan cómodo que ni se dignó a ponerse pantalón. Lo que siguió fue exactamente lo que ustedes se imaginan, pero con el ingrediente extra de que ambos se quedaron mirándome como si yo hubiera invocado un demonio. Jorge se tensó, Kevin se enderezó como si estuviera en su casa, y yo tuve que pararme en medio porque nadie iba a convertir mi cumpleaños en un juicio público. Ellos esperaban que yo admitiera algo, que me quebrara, que pidiera perdón por tener una vida compleja. En vez de eso, hice lo único sensato, tomé control del relato. A Kevin le dije que Jorge era el del delivery que entró sin permiso, y a Jorge le dije que Kevin era mi primo sonámbulo que se había escapado de su casa. Sí, suena raro, pero más raro es que dos hombres crean que pueden aparecer sin avisar y luego exigirte coherencia absoluta en un minuto. Yo sostuve mi versión porque si yo me movía 1 centímetro, ellos iban a usarlo como prueba de algo que no querían entender. Lo que estaba pasando no era que yo hubiera hecho algo mal, era que ellos habían roto los acuerdos implícitos de horario y respeto. Si Jorge no irrumpía a las 10 y si Kevin no se paseaba como rey en mi cocina, nadie estaría levantando la voz. La culpa fue de su falta de disciplina y de su necesidad de protagonismo, y yo no iba a premiarlos cediendo. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, eres una manipuladora profesional, tu plan no es gestión, es infidelidad con PowerPoint mental, y encima te haces la ofendida cuando te pillan con el tipo en calzoncillos en tu cocina. Respuesta de la OP, lo que pasa es que a ustedes les encanta simplificar todo para sentirse superiores, y así no pensar. Nadie me pilló, haciendo nada, me invadieron mi casa sin avisar y se pusieron a exigir explicaciones como si fueran fiscales. Si tuvieran un mínimo de autocontrol y respeto por los límites, yo no habría tenido que poner orden en una situación que ellos crearon. Y lo del PowerPoint solo demuestra que les molesta que una mujer piense y organice su vida sin pedir permiso. Usuario anónimo 2 dice, el único primo sonámbulo, aquí es tu descaro, Roxana. Ojalá los dos te dejen y se vayan a celebrar tu cumpleaños sin ti, para que veas lo que es estar sola con tus excusas. Respuesta de la OP, qué casualidad que tu fantasía siempre sea castigar a la mujer, nunca cuestionar a los hombres por meterse donde no los llaman. Si ellos se van perdiendo, porque yo soy la que eleva cualquier relación y la vuelve funcional. Además, eso de desearme soledad solo confirma que te incomoda que yo no me derrumbe para entretenerte. Si necesitas verme sufrir para sentirte bien, el problema no soy yo. Actualización 1. Ha pasado unas 2 horas desde que todo explotó en la cocina, y lo único que cambió es que ellos se pusieron más intensos. Yo seguía en shock por el nivel de invasión, y ellos actuaban como si tuvieran derecho a interrogarme en mi propia casa. No iba a permitir que convirtieran mi cumpleaños en un circo moralista. Así que respiré, me paré firme, y decidí que si querían caos, iban a entender quién manda en mi caos. Jorge, que siempre se mueve como si tuviera buffering, fue el primero en intentar poner cara de detective.
Miraba a Kevin de arriba abajo como si el problema fuera la tela que le faltaba y no su entrada sin aviso. Kevin, por su parte, se apoyó en la encimera con esa actitud de macho confiado, como si su abdominal fuera un argumento legal. Los dos empezaron a hablar encima del otro, cada uno intentando hacerse el racional. Y lo que me dio rabia no fue que preguntaran, fue que asumieran que mi palabra valía menos que sus suposiciones. Cuando Jorge preguntó por qué el delivery estaba en ropa interior, yo sentí esa mezcla de indignación y cansancio que te da cuando alguien se cree más listo por hacer una pregunta obvia. Kevin también se quiso hacer el gracioso, diciendo que qué amable mi primo, por traer flores y por tener llaves. Ahí entendí que si yo entraba en su juego de lógica, perdía, porque ellos no querían entender, querían acorralarme. Entonces hice lo que cualquier persona haría si la estuvieran hostigando en su propia casa, me ofendí con todas mis fuerzas. No por actuación, sino por principio, porque el respeto se impone. Agarré un plato, el primero que vi, y lo reventé contra el suelo para cortarles el espectáculo. El ruido los congeló un segundo, como cuando apagas la música en una fiesta y todos se dan cuenta de lo ridículos que están. Les dije que estaba harta de sus interrogatorios machistas, que me daban asco sus insinuaciones, y que si no confiaban en mí, entonces no merecían estar en mi vida. No estaba exagerando, estaba poniendo límites con claridad, porque con hombres así si hablas suave no te escuchan. Además, si alguien iba a llorar en mi cumpleaños, no iba a ser yo. Lo increíble es que, en vez de reaccionar con vergüenza, Jorge intentó ponerse en plan conciliador, como si fuera una reunión de recursos humanos. Eso me enfureció más, porque ese tono de, calma, conversemos, siempre viene cuando el hombre quiere controlarte sin parecer agresivo. Kevin, en cambio, se encendió, porque a él lo que le irrita es perder protagonismo, y yo lo había desplazado. Los dos se me acercaron un paso, no para cuidarme, sino para acercarme. Ahí confirmé que mi intuición no falla, cuando están confundidos, se vuelven intimidantes. Yo no iba a permitir que se quedaran juntos 2 segundos más, porque juntos se retroalimentan en su paranoia. Así que tomé una decisión rápida, quirúrgica, de esas que después critican las personas que nunca han manejado un incendio. A Jorge le dije que estaba alterando al sonámbulo, que Kevin tenía episodios y que si lo presionaban podía ponerse violento, y que por eso tenía que salir un momento al pasillo. A Kevin le dije que el delivery era un ladrón, que seguramente había visto algo de valor y que debía esconderse mientras yo resolvía. No me miren así, era lo único eficiente para separar fuerzas antes de que se me tiraran encima con preguntas. Con Jorge funcionó porque él es obediente cuando cree que está ayudando. Lo empujé hacia la puerta con un discurso de urgencia, como si yo estuviera protegiendo a alguien vulnerable, y él se dejó guiar porque le encanta sentirse necesario. En cuanto quedó afuera, cerré con seguro y apoyé el cuerpo en la puerta para que no intentara volver a entrar con su terquedad lenta. Escuché su voz subir, exigiendo que abriera y que dejara de inventar, como si él fuera el guardián de la verdad. Y yo pensé, qué conveniente que el respeto solo lo piden cuando sienten que están perdiendo control. Luego fui hacia el baño con Kevin, que ya estaba con los ojos encendidos, queriendo hacer de esto una pelea de macho herido. Lo empujé hacia adentro diciéndole que si él era tan hombre, debía dejarme manejarlo, porque yo era la que estaba evitando que esto se volviera peligroso. Kevin entró porque se cree protagonista de películas, y yo usé ese ego a mi favor. Cerré la puerta y giré la llave con firmeza, sin temblar, porque en ese momento mi prioridad era que no se cruzaran. Él empezó a golpear y a decir que lo sacara, y yo pensé que la gente subestima lo fácil que es que un hombre escale cuando se siente expuesto. Me quedé un segundo en el pasillo interno, escuchando los golpes del baño y los golpes de la puerta principal, y sentí que mi casa se había vuelto una jaula. Jorge aporreaba desde afuera como si el departamento fuera suyo, y Kevin aporreaba desde adentro como si yo le debiera explicaciones inmediatas. Lo más absurdo es que ambos actuaban como víctimas, cuando el único hecho real era que invadieron mi espacio en un momento que yo no autoricé. En vez de reconocer eso, eligieron transformarlo en un interrogatorio moral. Y yo no iba a premiar esa conducta con una conversación. Me serví una copa de vino porque necesitaba recuperar mi centro, no porque estuviera desesperada. Subí el volumen de la música para no escuchar sus golpes, porque hay un punto en el que el ruido ajeno es solo una forma de manipulación. Me senté en el sofá con la espalda recta, como si estuviera tomando una decisión de vida, y en realidad lo estaba haciendo. Si yo abría una puerta, les validaba el show. Si yo explicaba, les daba poder para discutir mi versión. Jorge empezó a decir cosas desde el pasillo sobre la policía, sobre llamar a alguien, sobre que esto no era normal. Kevin gritaba desde el baño que yo estaba loca, que qué clase de prima sonámbula se pasea así, que no me creía nada. Yo los escuchaba como quien escucha a niños peleando por un juguete, y me sorprendió lo rápido que los hombres pasan de «te adoro» a «te acuso» cuando no controlan la narrativa. Ahí me di cuenta de que mi error no fue el sistema,
fue haberles dado demasiado acceso a mi rutina. Cuando alguien cree que puede entrar sin avisar, es porque se siente con derecho. Intenté respirar y recordar que esto era temporal, que si se cansaban, se iban, y yo podía rearmar el orden. Lo que me daba más rabia era el egoísmo de ambos, porque mi cumpleaños se suponía que era sobre mí, y lo convirtieron en su crisis existencial. Yo no iba a suplicarles calma ni rogarles comprensión, porque si lo hacía, después lo usarían como trofeo. Preferí quedarme en silencio, firme, esperando que la realidad se ajustara a mi decisión, porque si algo tengo claro es que no se negocia con gente alterada. Ellos podían golpear puertas todo el día, yo no iba a ceder ante ese acoso. En un momento, Jorge dejó de golpear y empezó a tocar el timbre con insistencia, como si el timbre fuera más civilizado que su puño. Kevin, al escuchar el timbre, se puso peor, porque le dio miedo que alguien más se enterara y su ego no soporta el ridículo. Yo miré el techo y pensé que la masculinidad es eso, pánico a quedar mal, disfrazado de dignidad. Ninguno estaba preocupado por mí, estaban preocupados por su imagen y por su control. Y eso, sinceramente, me confirmó que yo hice bien en no arrodillarme. Me levanté y fui al espejo a verme la cara, porque necesitaba recordarme que yo no era la villana de nadie. Tenía el maquillaje ligeramente corrido, la copa en la mano, y el sonido de dos hombres exigiéndome que, de la cara. Me pareció tan surreal que casi me reí, porque en qué universo la mujer tiene que dar la cara, cuando los hombres son los que irrumpen sin avisar. Yo no me sentía culpable, me sentía atacada. Y cuando una se siente atacada, se defiende, no se explica. Tomé el celular, lo dejé boca abajo, y decidí no escribirle a nadie, porque si pedía ayuda, ellos iban a usarlo para decir que yo estaba haciendo drama. Si abría el chat con cualquiera, ya era un punto a su favor, prueba de que yo sabía que estaba mal. Así que me quedé en mi posición, con la música alta, el vino, y la certeza de que si ellos hubieran respetado mis horarios y avisado, nada de esto estaría pasando. La realidad es que me arrinconaron, y ahora pretenden que yo sea la que pida perdón por existir fuera de su comodidad. Y lo peor es que ninguno parecía dispuesto a irse, así que el siguiente paso era inevitable, o se cansaban, o esto escalaba. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, rompiste un plato, encerraste a uno en el baño y echaste al otro al pasillo, y todavía te dices víctima. Eso no es poner límites, eso es un episodio de control y manipulación de manual. Respuesta de la OP, me encanta cómo a ustedes les aterra que una mujer tome decisiones rápidas en una situación tensa. Si yo no lo separaba, ustedes estarían diciendo que fui irresponsable por dejar que dos hombres alterados se enfrentaran en mi casa. Romper un plato fue una señal clara de que se detuvieran, porque ninguno estaba escuchando palabras, solo estaban queriendo dominar la conversación. Si eso te parece manipulación, entonces lo que tú quieres es que yo me quede quieta y obediente mientras me acorralan. Usuario anónimo 2 dice, lo de subir la música y servirse vino mientras dos tipos golpean puertas es de película de villana. No es acoso, es que te descubrieron y no tienes cómo sostener tu mentira sin volverte teatral. Respuesta de la OP, villana es la gente que irrumpe, grita y golpea como si la intimidación fuera una forma válida de pedir explicaciones. Yo subí la música porque no voy a premiar berrinches, y me serví vino porque yo no soy una monja en penitencia, estaba en mi cumpleaños y en mi casa. Si ellos querían hablar, se habla con respeto y en el momento adecuado, no como un asalto emocional. Que a ti te parezca teatral, solo demuestra que necesitas verme humillada para sentir que el mundo es justo. Actualización 2. Ha pasado un día desde lo de la cocina, y lo que más me irrita es que mi estrategia de esperar a que se cansaran fue saboteada por el heroísmo masculino mal entendido. Yo estaba segura de que, si no les abría y no les respondía, eventualmente se irían a su casa a hacer drama por WhatsApp como adultos. Pero no, porque Jorge decidió que él era el responsable de rescatarme, y Kevin decidió que él era el protagonista de una película donde yo era la mujer confundida. Ninguno pensó en algo básico, si yo no abro, es porque no quiero abrir, no porque esté en peligro. Ellos convierten cualquier límite en sospecha, y luego se justifican con esa narrativa. En algún momento de la tarde la cosa se volvió un show de vecinos, porque el sonido de golpes y timbre no es invisible, y mi edificio tiene gente que vive de mirar por la mirilla. Yo escuchaba pasos en el pasillo, murmullos, y un par de toques discretos de alguna vecina que seguro quería chisme sin exponerse. Jorge empezó a decir desde afuera que si no respondía iba a llamar a alguien, y Kevin desde el baño gritaba que yo lo estaba secuestrando, como si él no hubiera entrado voluntariamente cuando le dije que se escondiera. Yo no podía creer la velocidad con la que pasaron de querer sorprenderme a querer acusarme. Y ahí es donde se nota que la mayoría de hombres no toleran sentirse fuera de control. Yo intenté mantener la postura porque rendirse ante el caos es lo que ellos esperaban, y yo no iba a darles esa satisfacción.
Tomé agua, me quité los zapatos, me senté, y me repetí que ellos eran los que estaban actuando de forma irracional. Pero el problema con la gente irracional es que arrastra a terceros, y eso fue exactamente lo que hicieron. Cuando escuché la palabra policía desde el pasillo, pensé que era amenaza emocional, de esas que se lanzan para asustar y que uno cede por cansancio. No pensé que fueran tan ridículos como para llamar de verdad por un drama de pareja. Me equivoqué, porque el ego los vuelve peligrosos. Al rato escuché el ascensor, luego pasos firmes, y una voz autoritaria preguntando qué estaba pasando, y ahí supe que la cosa ya no era solo mi problema. Me asomé por la mirilla y vi a 2 oficiales con Jorge al lado, señalando mi puerta como si yo fuera una delincuente. En ese momento me subió una rabia muy limpia, porque es exactamente lo que hacen cuando no consiguen lo que quieren, llaman a una autoridad para forzar tu mano. Jorge decía que yo trabajaba de noche, que debía estar exhausta, que quizás alguien se había metido, y Kevin desde el baño gritaba incoherencias que hacían parecer que había un secuestro. Era patético y, peor, humillante, porque yo no debía estar dando explicaciones a nadie por mi vida. Los oficiales tocaron, anunciaron que necesitaban verificar que todo estaba bien, y yo abrí porque no iba a permitir que se inventaran una versión sin mí. Apenas abrí, Jorge quiso entrar, y uno de los oficiales lo frenó, lo cual me dio un mínimo de satisfacción porque al menos alguien le puso un límite. El oficial me preguntó si estaba bien, si había alguien más adentro, y yo respondí que sí, que estaba perfectamente bien, y que el caos era por una malinterpretación de 2 hombres impulsivos. Lo dije con calma, porque si yo me alteraba, les daba material para su novela. En ese punto, lo único que quería era recuperar control frente a terceros. El problema es que los oficiales escucharon los golpes del baño y ya no podían ignorarlo. Me preguntaron qué pasaba ahí, y yo dije que era mi primo, que estaba en un episodio extraño y que necesitaba privacidad, y lo dije con seriedad porque, para mí, esa era la historia oficial. Pero los oficiales no son tontos y, aunque no fueran a hacer terapia de pareja en mi sala, sí iban a abrir ese baño si sonaba a encierro. Me pidieron la llave, y yo tuve que dársela, porque negarme era peor. Cuando abrieron, Kevin salió rojo, sudado, y con una indignación teatral, y ahí se cayó la narrativa de sonámbulo, porque el sonámbulo no te acusa a gritos de conspiración. En cuanto Kevin vio a Jorge, se le cambió la cara, porque ya no era el contra mí, era el siendo observado. Lo más irónico fue ver cómo, en presencia de los oficiales, ambos bajaron el volumen como si fueran personas civilizadas, porque los hombres solo se controlan cuando hay consecuencias externas. Los oficiales hicieron preguntas básicas, y como era inevitable, pidieron identificaciones, nombres, y quisieron entender quién era quién. Jorge dijo que era mi novio, Kevin dijo que era mi novio, y el aire se puso espeso de una manera casi cómica. Yo traté de frenar diciendo que todo era una confusión de horarios, pero ellos ya estaban con el ego en modo competencia. En esa sala, lo que se estaba discutiendo no era mi bienestar, era quien tenía más derecho a mí, y eso me dio asco. Cuando los oficiales los separaron para tomar declaración, yo pensé que al menos así evitaría que se alimentaran mutuamente. Pero ahí ocurrió lo obvio, cruzaron datos. Kevin dijo mi dirección con familiaridad, Jorge mencionó detalles de mis supuestos turnos nocturnos, Kevin mencionó mi supuesto trabajo corporativo, y las piezas empezaron a encajar delante de gente que no tenía por qué estar escuchando mi vida. Yo los miraba y veía 2 hombres orgullosos descubriendo que no eran tan especiales como creían. Y, claro, en vez de asumir su parte de responsabilidad por invadir, se enfocaron en descubrir la gran traición. Esos son los hombres, se indignan por lo que les afecta el orgullo, no por lo que hicieron. Los oficiales, al ver que no había violencia física, básicamente les dijeron que se calmaran y que esto era un conflicto privado, y se notaba que ya querían irse porque no están para dramas románticos. Pero el daño ya estaba hecho, porque Jorge y Kevin ya se habían mirado como rivales que de pronto comparten una causa. Los 2 empezaron a hablar entre ellos, primero con sarcasmo, luego con frases cortas, como si estuvieran negociando una alianza. En cuestión de minutos, lo que era un caos se convirtió en una especie de pacto tácito. Ya no me estaban interrogando por separado, ahora estaban coordinando. Y eso fue lo más repugnante, porque ahí vi la hermandad masculina en tiempo real, naciendo del deseo de ganar contra una mujer. En medio de esa coordinación, llegó el golpe más absurdo, ambos empezaron a pedir cosas prácticas, como si mi casa fuera un depósito compartido. Jorge dijo que necesitaba las llaves de su auto, porque yo las tenía, y Kevin dijo lo mismo, porque yo también tenía las llaves del suyo según el día. Ahí sentí una claridad preciosa, porque entendí que ya no era una discusión emocional, era una auditoría logística. Me estaban tratando como si fuera una administradora que debía rendir cuentas por los recursos. Y yo no iba a sentarme a negociar con 2 hombres que literalmente llevaron a la policía a mi puerta y ahora querían recuperar sus juguetes. Ellos volvieron a mi puerta juntos más tarde, ya sin oficiales,
pero con una unidad irritante, y me pidieron las llaves con una calma falsa que era peor que los gritos. No estaban ahí para pelear por mí, estaban ahí para cerrarme el grifo y recuperar control. Yo los vi desde adentro y me di cuenta de que no iba a explicar nada, porque explicar es entregarte. Agarré las llaves, abrí la ventana, y se las tiré sin delicadeza, porque a veces la única forma de cortar una dinámica es con un acto contundente. Les dije que se quedaran con sus autos mediocres, que yo merecía hombres que no hicieran complot contra su mujer, y cerré la ventana con fuerza. No era un berrinche, era un cierre. Después intenté hablar con Kevin por mensaje, porque Kevin es más emocional y más manipulable por el ego, y yo pensé que podía hacerle ver que Jorge lo estaba arrastrando con psicología inversa. Le dije que Jorge era el típico hombre aburrido que necesita destruir lo que no entiende, que seguramente lo había usado para hacerme quedar mal, y que yo había sido víctima de una estrategia coordinada. Pero Kevin me respondió con una risa, literal, con un audio riéndose, y ahí entendí que ya no estaba jugando a estar herido, estaba disfrutando la humillación ajena. Peor, me mandó una foto con Jorge en el pasillo, chocando la mano como si fueran amigos de toda la vida. En ese momento sentí algo que no voy a llamar dolor, porque no les voy a regalar esa narrativa. Sentí indignación, porque confirmaron que la hermandad masculina se construye sobre destruir mujeres que no se alinean. Lo que más me molestó no fue perderlos, fue que lo hicieron como si yo fuera un chiste. Después de todo lo que yo organicé, de todo lo que yo sostuve, de todo lo que yo les aporté, terminaron actuando como si yo fuera el problema central, cuando el problema fue su incapacidad de respetar límites y horarios. Si Jorge no irrumpía, si Kevin no se paseaba confiado, si ninguno llamaba a la policía, nada escalaba. Pero, claro, eso no entra en su cabeza, porque aceptar su parte implicaría admitir que no son tan buenos. Así que decidieron convertirse en aliados y pintarme como villana. Y yo, sinceramente, no pienso aceptar esa etiqueta solo porque ellos se sintieron ofendidos. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice: te mereces cada segundo de vergüenza. Llamaron a la policía porque actuaste como secuestradora, y todavía dices que es límites. No es hermandad masculina, es que los dos se dieron cuenta de que eras una estafa emocional. Respuesta de la OP: qué cómodo es decir, te mereces, cuando quieres jugar a juez desde tu sofá. Nadie me llamó secuestradora excepto un tipo encerrado porque yo estaba evitando un enfrentamiento, y la policía vino por la paranoia de dos hombres que creen que si una mujer no abre, algo malo pasa. Ustedes confunden límites con delito porque les asusta que una mujer no se someta a un interrogatorio. Si te parece, estafa, que yo organice mi vida y ellos decidan irrumpir, entonces tu problema es con la autonomía femenina, no conmigo. Usuario anónimo 2 dice: les tiraste las llaves por la ventana como adolescente y te crees poderosa. No eres la que eleva, eres la que usa a la gente y luego se ofende cuando ya no te creen. Respuesta de la OP: adolescente es llorar por un hombre y rogarle que se quede, y eso no me vas a ver hacerlo nunca. Las llaves se tiraron porque yo no iba a abrirles la puerta a dos tipos que me hicieron pasar una humillación pública en mi propio edificio. Y sí, yo elevo, porque mientras estaban conmigo tenían orden, compañía y una vida más interesante de la que tendrían solos. Que ahora quieran ponerse moralistas después de invadir, eso es puro teatro de ego herido. Actualización 3. Han pasado 4 meses desde la última actualización, y si algo aprendí es que la gente siempre subestima lo caro que es ser la que sostiene todo. Yo pensé que el impacto se quedaría en un drama de cumpleaños, que con el tiempo cada uno seguiría su vida y ya. Pero no, porque cuando se cae una pieza, se mueven todas, y yo quedé pagando una factura que no me correspondía. Lo más injusto es que ellos, los impulsivos, salieron ganando, y yo, la que organizaba, terminé ajustándome a una realidad más mediocre. El primer golpe real fue el departamento, porque, aunque yo vivía ahí y lo cuidaba, el aval era Jorge, y a Jorge le bastó con retirar su respaldo para que todo se complicara. No voy a entrar en detalles legales porque no me interesa victimizarme, pero el punto es que de repente mi estabilidad se volvió frágil por una decisión que él tomó desde el orgullo. Él sabía perfectamente lo que hacía y lo disfrazó de poner límites, cuando en realidad fue castigo. Me vi lidiando con llamadas, con plazos, con miradas de administradores que antes me trataban normal y ahora me trataban como problema. Y todo porque un hombre lento decidió que su forma de sanar era dejarme sin piso. Con Kevin el golpe fue distinto, porque Kevin no tiene poder legal, pero sí tiene poder de caos. Kevin se llevó muebles que él había construido, y como técnicamente eran suyos, no había nada que discutir, aunque moralmente era una bajeza. Se llevó cosas que yo veía todos los días, como si estuviera arrancando pedazos de mi rutina para demostrar que él también podía herirme. Y lo logró, no porque me dolieran los muebles, sino porque me dolió la intención. Él no estaba recuperando propiedad, estaba celebrando una victoria simbólica. Me dejó el departamento más vacío de lo necesario, como si quisiera que yo sintiera eco.
El resultado fue que tuve que mudarme a una habitación compartida, con reglas ajenas y con una vida reducida a lo esencial. Yo, que había construido un espacio que se sentía mío, ahora compartía cocina con desconocidos y tenía que etiquetar comida como si fuera estudiante. Eso afecta más de lo que la gente cree, porque el hogar no es solo un lugar, es control, es dignidad, es rutina. Y yo perdí eso no por falta de capacidad, sino por un efecto dominó que ellos iniciaron por ego. Me quedé con la sensación de que mi vida fue intervenida como si fuera un experimento. Como si eso no fuera suficiente, tuve que buscar un trabajo real de doble turno, mañana y noche, para sostener el estilo de vida que yo merezco. Y aquí es donde me da risa amarga. Terminé haciendo exactamente lo que decía mi mentira, pero por obligación. Eso es lo que yo llamo injusticia poética, porque el universo a veces tiene un humor vulgar, y me lanzó un castigo con forma de ironía. Yo trabajaba y llegaba agotada, y pensaba en cómo, mientras yo me partía la espalda, ellos estaban libres y livianos. Me decían que yo era la desordenada, pero mírenme, soy la única que se adaptó a la realidad. Ellos solo se aliaron. Lo peor no fue el cansancio físico, fue el golpe a mi imagen interna. Yo siempre me he visto como alguien que maneja el tablero, que decide, que dirige. Y de repente estaba pidiendo turnos, contando horas, comiendo rápido, viviendo con lo justo. No porque yo fuera incapaz, sino porque me cortaron recursos como castigo. A veces me miraba al espejo con el uniforme y pensaba que esto no era mi historia, que era una mala broma escrita por gente mediocre. Y lo más peligroso es cuando empiezas a creer que quizás no mereces más, y yo me negué a caer ahí. Si estoy en este punto es porque me tocaron jugar sucio, no porque yo haya perdido valor. Un día, después de un turno largo, fui a un bar con unas compañeras porque necesitaba sentirme humana, y ahí fue donde vi la escena más ofensiva de todas. Los vi a ellos, a Kevin y a Jorge, juntos, como si nada, como si su amistad fuera un logro noble. Kevin le estaba enseñando a Jorge a vestirse mejor, a moverse con más confianza, a no parecer una silla con camisa. Jorge le estaba enseñando a Kevin sobre inversiones, cuentas, y cómo no vivir al día como un adolescente. Se reían, brindaban, y tenían esa energía de hombres que se sienten héroes por haber superado a una mujer. Era repugnante, porque yo los reconocí. Eran versiones mejoradas de sí mismos, y yo fui el catalizador. Lo que me terminó de explotar la cabeza fue darme cuenta de que mi teoría inicial era correcta. Por separado eran incompletos, y juntos, con mi intervención, se potenciaron. Yo fui la arquitecta, la que los puso en el mismo tablero, la que forzó una dinámica que los obligó a crecer. Y en vez de agradecerme por haber sido la experiencia que los volvió mejores, me desecharon como si yo fuera un error del sistema. Ese es el karma real. La gente se queda con el beneficio y te deja con la factura. Ellos ahora tienen lo que les faltaba, y yo quedé con la carga de reconstruirme desde abajo. Desde ese día entendí que no es que yo no pueda tener el paquete completo, es que el paquete completo no existe en hombres accesibles. Para que un hombre tenga cuerpo, ambición, estabilidad, carisma y además sea leal y emocionalmente inteligente, tendría que ser una excepción estadística. Y yo no tengo paciencia para vivir entrenando proyectos humanos otra vez, porque eso fue lo que hice. Aunque la gente lo niegue, los entrené a los dos sin que se dieran cuenta. Si algo me da pereza ahora es empezar de cero con alguien que venga incompleto y quiera que yo lo celebre por respirar. Prefiero estar sola antes que bajar mis estándares. Sigo soltera, sí, pero no por castigo, sino por selección. Tengo menos comodidad ahora, pero tengo claridad, y eso vale más que un hombre que entra sin avisar o un hombre que se pasea como dueño. Si alguna vez vuelvo a estar con alguien, no va a ser con dos medias partes, va a ser con alguien que ya venga hecho. Porque yo no soy un centro de rehabilitación emocional. Mientras tanto trabajo, ahorro, y reconstruyo, y si ellos se creen ganadores, que disfruten su premio, porque la vida siempre cobra intereses. Yo no sé cuándo, pero sé que no se sale limpio después de usar a una mujer como escalón. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, no eres arquitecta de nada, Roxana. Eres el incendio, no la ingeniera. Ellos mejoraron porque se alejaron de ti, no gracias a ti. Y tú terminaste trabajando doble turno porque la realidad te alcanzó. Respuesta de la OP, claro, porque para ustedes es imposible aceptar que una mujer tenga impacto real, aunque sea en un contexto incómodo. Ellos no mejoraron por alejarse, mejoraron porque enfrentaron un choque que los obligó a corregir sus defectos, y ese choque lo detonó mi presencia en sus vidas. Que yo esté trabajando no es realidad alcanzándome, es yo adaptándome para no depender de nadie, cosa que ustedes dicen admirar hasta que una mujer lo hace sin pedir permiso. Si necesitan pintarme como incendio, para sentirse moralmente tranquilos, adelante, pero eso no cambia los hechos. Usuario anónimo 2 dice, el único paquete completo que te falta es decencia. Te quedaste sin depa,
sin muebles y sin novios y todavía te das discursos de superioridad. Ojalá te toque alguien que te haga lo mismo para que entiendas. Respuesta de la OP. Decencia es no invadir, no golpear puertas, no llamar a la policía por berrinche y no aliarte para humillar a alguien. Si a ti te parece bien desearme daño, entonces el problema de decencia lo tienes tú, no yo. Yo no le deseo mal a nadie, yo solo exijo que la gente asuma consecuencias cuando se mete con mi vida y pretende salir como héroe. Y si algún día me toca alguien que intente jugar conmigo, te aseguro que no me va a encontrar desarmada, porque yo ya aprendí cómo se mueven.